Sí, bienvenidos al canal de Checkmate. El día de hoy les voy a mostrar otra de mis partidas porque quiero que las analicemos juntos. También les servirá como un poco de enseñanza, un poco de clase, por así decirlo. Este se jugó igual en el módulo de chess.com contra un chavo que se llama Elden 3C12 de Guatemala. Y la partida comenzó con E4, respondida por E5, seguida de alfil F4, queriendo, pues a veces que es típico que si se hace una mala jugada, sacar a la reina y hacer un mate como es conocido del pastor, y seguido de caballo F6. Siguió por D3, protegiendo el peón que estaba aquí. Después siguió con caballo E6, sacando los dos caballos, con una defensa de los dos caballos, tratando de dominar este punto. Seguido por caballo F3, para también dominar este punto. Después siguió con alfil B4, dándole un jaque al rey, y se defendieron con C3, atacando al alfil. Entonces se retrocedió a C5, atacando al punto vulnerable de aquí. Enroque corto por parte de las blancas para proteger al rey, y enroque corto por parte de las negras. Se dio con caballo de B a D2, para proteger al caballo en caso de que se haga una clavada, y saltó el caballo a G4, atacando a este punto en caso de convergencia con la dama, en caso de que este caballo no estuviera y que se dieran otras posiciones. Siguió por H3, expulsando al caballo, que regresó a F6, seguida por torre E1, dominando la columna, que se puede abrir en un momento, seguida con D6, abriéndole paso al alfil para desarrollar. Siguió con la maniobra de caballo de D a F1 para defender este lado, como es típica en la italiana. Seguido con A6 y caballo G3, B5, atacando al alfil, que se fue a B3, alfil a B7, haciéndolo en el fianchetándolo al alfil y viendo por un lado a la diagonal que este punto, si se abre, puede ser problema. El caballo se fue a H4, tratando de maniobrar, dominando este punto junto con su peón. Ya son tres piezas las que lo dominan. Y se regresó el caballo a E7, tratando de dominar también este punto. Se instala el caballo en F5 y se hace el intercambio de caballos. Pero como está el otro caballo, se instala un buen caballo en este punto. Para expulsarlo, se avanza el peón a G6 porque ese caballo es muy molesto ahí. Y se va a H6 dándole un jaque al rey. El rey se acerca a él a G7 para amenazarlo y se come a este peón, amenazando a la dama. Siento que aquí fue una mala jugada, regresando a la posición anterior. La mejor jugada en este caso hubiera sido regresar el caballo, proponiendo a lo mejor un cambio de caballos, y si se cambiaba, pues la dama entraba y se tenía una buena posición, activando la dama por este lado y en el enroque. Pero no fue así. El blanco
se comió el peón de F7, amenazando la dama. Y bueno, el negro lo que hizo fue capturar el caballo con la torre F y alfil por F7 y torre por F7, que pues todos saben, no es una buena idea cambiar dos piezas menores por una torre, sale ganando más que todo. Siguió con alfil G5 amenazando este caballo, clavándolo con la dama, y el rey volvió a G7. Se avanzó el peón a D4 atacando el alfil y se cambió. E por E4, E por D4 y C por D4. El alfil retrocede a B6 para tenerlo un poco más seguro y tenerlo en la misma diagonal. Se siguió con E5 amenazando al caballo, jugadón, y se capturó D por E5. D por E5 amenazando otra vez al caballo y se intercambian damas. Pero surgió una excelente jugada del parte del blanco, una jugada intermedia que fue alfil por F6, jaque, dándole un jaque al rey y consiguiendo una pieza porque está defendido por su peón. El rey se movió a F7 y las blancas capturaron la dama con la torre de E por D1. Y las negras siguieron con torre a E5 atacando a este peón en caso de que este alfil se fuera o fuera otra cosa. Y viene la torre, entra a la séptima fila dándole un jaque al rey en D7. Se acerca el rey por este lado amenazando a la torre, que se fue a capturar el peón de H. Siguió la partida con alfil de D4 atacando a este peón con dos piezas. Y el blanco siguió con torre a H6 atacando al otro peón que está sin defender. Siguió con alfil por E5 y torre a E1 clavando al alfil, amenazándolo dos veces. Siguió con rey F5 defendiendo este peón y saliendo de la clavada, y G4 dando un jaque al rey. Se comieron al alfil que estaba solo sin defender y siguió con F4 amenazando al alfil y dejando esta torre aquí atrás sin poder defender, pero todavía se pudo salvar porque dieron un jaque en D4. El rey se movió a F1 defendiendo la torre y se cambiaron las torres, torre por y rey por. El rey se regresó a G6 amenazando a la torre, que se defendió con G5. Dejan un peón solo, B2, un peón menos cae. Y bueno, se avanza el peón de F amenazando este peón. Aquí vemos como pues los dos alfiles se queda con la pareja de alfiles, que en estas posiciones donde no hay muchas piezas suelen ser muy poderosos. En un próximo video explicaremos cómo dar un mate con los dos alfiles, que para mi opinión es uno de los mates un poco tanto difíciles pero muy bonitos. Bueno, siguió la partida con peón por F5 y la torre se movió a E6 para a lo mejor amenazar un jaque. El alfil fue a amenazar a la torre, se movió a D5 y se da el jaque en E7. Se avanza el peón, se avanza el rey a G6 amenazando al otro peón y la torre captura en C7. El rey hace lo propio también, capturando el peón en G5
y la torre va y amenaza al otro peón de A6. Siguió con un jaque en C3, dándole un jaque al rey que está en E1, y al momento que el rey se movió, se avanza este peón y se defiende con el alfil. El rey se acerca al alfil en D3 atacándolo, y el alfil se va hacia B4 defendiendo a este peón, y se avanza el peón a A3 para hacer un intercambio de peones. Se hace el intercambio y las blancas capturan en A5. El alfil, como estaba atacado, maniobró hacia E7 y capturaron el otro peón de B5, amenazando ahora a este alfil, que se fue y dio un jaque en E4 defendido por el peón. El rey se fue a E3 siguiendo la amenaza con el alfil si en algún momento hace algo, y el rey se fue a H4 amenazando la última debilidad del blanco. El blanco se fue a E5 amenazando a este alfil, y en caso de que ese peón hiciera algo, bueno, se siguió con G5 dándole un jaque al rey, y el rey se fue a F2, un poco más seguro, y las negras capturaron H3. Siguió la partida con E5. El rey se fue a G4. El rey regresó otra vez a F2. Y el rey se fue a F4 amenazando la torre. La torre fue a la octava fila con E8. Y se le da un jaque al rey en H4. El rey se fue a E2. Y el rey se acerca un poco acá para darle un paso a este peón en caso de que corone. El rey se acerca a amenazar el alfil y se le vuelve a dar otro jaque con G5. El rey se mueve a D4, trata de buscar refugio, y el alfil se mueve a C6 amenazando a la torre. Aquí hubo un error de las blancas, no se percataron de ello y movieron su rey a E5 y pues se dejan a esta torre. Pero también el problema de las negras fue que no se dieron cuenta de esto y avanzaron su peón a F4, capturando a esta torre y ya por ende ganando totalmente la partida. Pero no fue así. La partida siguió con la torre a F8 amenazando a este peón y tratando de que no corone, pero se le da un pasito más. F3 defendida por el rey. Siguió con torre a F5 amenazando a este alfil por si el rey avanza, y el alfil se fue a E3, y aquí se puede ver que el rey no puede acercarse ya a ninguna de estas casillas. Esta tiene que controlar el alfil y por acá no puede, o sea, lo único que lo puede tener es amenazar este alfil, pero pues se le va muy fácil. Siguió con torre F6, un pasito más que se le da a la torre, al peón. En el F2 ya está una coronación, y con una maniobra del alfil defendiendo ese punto se puede coronar. Se da un jaque en G6 y se captura la torre en G6 al alfil, le da un jaque al rey, y aquí en esta posición las blancas abandonaron, pues ya no tienen nada que hacer, tienen el rey solo, dos alfiles, un peón a punto de coronar. Pues bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. No olviden suscribirse, darle like, y si quieren retarnos, nos pueden buscar en chess.com como Checo Sánchez, y a mi compañero en cámara como Neymar Néstor, así, y ahí nos pueden retar a lo que quieran, 30 minutos, 10 minutos, ahí los vamos a estar esperando. Esto fue todo por hoy, muchas gracias.